Bueno, muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, queridos amigos, a 14 todos ustedes alumnos. por estar acá con nosotros. Para mí es un placer enorme. Yo voy a ser de presentador el día de hoy. Y quiero agradecer en primer lugar a Miguel Jacobo porque se ocupó de la organización de este encuentro y de acercarnos. Así que, querido Miguel, una vez más, muchas gracias por recibirnos eh, en tu provincia y también a Marcos, a Jorge, bueno, y a otras personas que son de otras provincias. Así que bienvenidos todo el NOA. Tenemos pensado para hoy eh, charlar con ustedes alrededor de dos horas o 3 horas. Depende, depende de lo que ustedes quieran. Nosotros estamos absolutamente a disposición de ustedes. Eh, Fíjense que hemos llamado a esto espacio Semba, pero en realidad es un espacio que es de todos ustedes y en el que, como yo siempre digo, lo que queremos es aprender mutuamente, ¿no? Nosotros no queremos dar charlas para enseñar o charlas magistrales, sino que queremos que estas charlas se conviertan en un ida y vuelta, como ocurre habitualmente, y sobre todo con ustedes que son amigos y se hace muy interactivo habitualmente el programa. Aprovecho para contarles que después del break que vamos a tener, supongo a eso de las 12 u 11:30, van a ustedes presentar algunos casos, creo que tienen, me parece que Miguel tiene algunos casos. Quiero contarles que en el programa de hoy vamos a charlar sobre algunos temas que a nosotros nos parecieron candentes o de los que se está hablando en la comunidad mundial, que son los tratamientos de alta eficacia en este contexto, qué hacer con ellos, qué miedos tener o qué miedos no tener. Vamos a hablar de la progresión de la enfermedad desde el inicio en la esclerosis múltiple, otro tema importante del que continuamente se está hablando, sobre todo afuera. Vamos a hablar de cómo se identifican estas formas progresivas tempranamente. Vamos a hablar de la seguridad de los tratamientos eh, de alta eficacia y vamos a ver sobre todo datos en la vida real y datos de lo que está pasando con esos tratamientos en este contexto de la pandemia. Y finalmente vamos a hablar de planificación familiar en esclerosis múltiple, de la que Lili tiene una muy linda charla y de la que siempre se aprende porque tiene aspectos prácticos, etc. Pero insisto en que lo importante es que interactuemos lo más posible. Más allá, entonces, de la presentación de los casos de ustedes, después de cada charla yo les propongo que tengamos un buen round de preguntas y respuestas o de comentarios o de críticas o de lo que ustedes crean conveniente. Ya saben que este es un espacio reducido de amigos donde la industria no participa, o sea que podemos hablar libremente de lo que querramos. ¿Y qué otra cosa quería contarles? Las preguntas las pueden hacer, ya sea anotarlas en el chat que ustedes tienen ahí abajo, o yo sugeriría hacerlas en forma personal y con el micrófono cuando termine, en este caso, Liliana, que es quien va a dar, bueno, quien va a dar la primera charla en realidad va a ser Miguel, como coordinador que nos va a recibir. Después va a hablar Liliana y después de eso, bueno, tenemos, yo diría, bueno, el tiempo que quieran para que Charlie interactuemos.
Y antes de seguir adelante, quiero agradecer a estas compañías que ustedes ven ahí, que son las que hacen posible estos encuentros. Estas compañías no tienen ninguna injerencia sobre el contenido de las charlas, y este es un espacio de discusión abierta y clara y sincera como siempre. Y no sé si recuerdan que en la primera diapositiva decía algo así como acercando la educación virtual. Sí, no somos nosotros quienes acercan la educación virtual, sino este portal que hemos impulsado y estamos tratando de llevar adelante y que ya tiene un mes de existencia, cuya dirección es www.portalem.org. Ahí abajo y a la izquierda tienen la dirección. Entendemos que es el primer portal latinoamericano y de habla hispana sobre novedades en esclerosis múltiple. Que tiene esta herramienta varias utilidades. En primer lugar, aparecen todas las publicaciones al día en esclerosis múltiple. Ven ustedes que eso está ahí en la última pestaña. Cliqueando ahí, ustedes ven todo lo que se publica en esclerosis múltiple día a día. Digamos, un sistema robotizado que sube continuamente todas las publicaciones. Obviamente los abstracts y aquellos papeles que son libres, ¿no? En otra pestaña verán ustedes los ensayos clínicos en curso, verán presentaciones nuestras o de terceras personas, y aprovecho para invitarlos a que ustedes también suban presentaciones, publicaciones, charlas o lo que ustedes quieran. Este Portalem tiene un comité científico que examina los contenidos para que no haya bias, obviamente, pero creemos, un lugar de encuentro virtual para toda la región de Latinoamérica. Y de hecho ya tiene muchísima gente que se ha subido a esta plataforma, y es una lindísima forma, creo, de que la comunidad latinoamericana nos encontremos, digamos, ¿no? La siguiente, Lili, si me la pasás, o no sé quién las está pasando. Yo. Ah, no, esta no. Entonces, en este momento me gustaría que Miguel, además de agradecerle muchísimo digamos, lo que ha hecho en la organización del encuentro, como siempre, el interés, el entusiasmo, nos diga unas palabras y lo que se le ocurra, y después entonces empezaremos con esta charla. Así que Miguel, tenés el micrófono y las cámaras a disposición. ¿No me escuchó, Miguel? Debe estar muteado. Sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, primero agradecerles, recién les decía antes de estar conectados, que para nosotros es un alto honor, no solo por el hecho de lo que significa SEMBA, sino de que amigos de tantos años, de los cuales aprendemos día a día todo lo que tiene que ver con esta patología, cuya incidencia y cuya prevalencia, a la luz de lo que vamos conociendo, se viene incrementando. La verdad, decía en este servicio de neurología que hoy me toca, junto a estos amigos, a estos jóvenes amigos, conformar, la verdad que es una alegría. Y la verdad, en esta situación tan particular, tan preocupante que nos toca vivir,
en nuestro país y en todo el mundo, como es el tema COVID, es inevitable no referirnos a la comorbilidad y a lo que significa esclerosis múltiple y COVID. Y hoy en día tenemos una amplia gama de posibilidades terapéuticas o un amplio espectro de terapias, y sin duda alguna eso ha meritado una visión y digamos, una toma de decisiones en las cuales vamos aprendiendo en forma, diría, casi cambiante, y eso hace que debamos estar continuamente actualizados y continuamente atendiendo cuáles son las novedades con respecto a tal o cual droga. Y de hecho, que eso no es solo requerido por nuestros pacientes, sino también por nuestros colegas. Entonces, por tanto, creo que esta charla va a ser de suma utilidad. La van a dar fundamentalmente ustedes tres, que son expertos, líderes de opinión en la materia. Creo que va a ser ampliamente beneficiosa. Vuelvo a agradecerles. Tenemos algunos casos que creo que van a ser evacuados y van a ser muy, muy ricos compartirlos con ustedes. Así que no me queda nada más que dejar el espacio y el tiempo a quienes largamente saben y de esto. No creo que tenga más que decir, querido amigo Edgardo, tanto a vos como a Guillermo, a Liliana, a Juan. Esperamos nosotros tenerlos en forma presencial aquí en Santiago del Estero. Les enviamos un gran abrazo, y también a todos aquellos que están conectados. Seguramente en fecha próxima, Dios mediante, los tendremos aquí. Así que nada, seguramente después al final haremos un reconto de todo lo que vamos a escuchar, pero no dudo que las próximas horas van a ser de un enorme aprovechamiento. Muchas gracias. Bueno, esperemos que así sea, Miguel. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, cuando abran las fronteras, por supuesto que iremos ansiosos a visitarlos. Pero mientras tanto, vamos a ir charlando virtualmente. Para eso le voy a pedir a Liliana Patruco que nos hable de tratamientos de alta eficacia en pacientes con mucha actividad en este contexto de la pandemia, y para que aprendamos, digamos, para que pongamos en perspectiva cómo es este fenómeno, ¿no? Cuánto miedo debemos tener, cuánto miedo debemos perder. Nuestra evolución mental desde que empezó la pandemia hasta ahora ha cambiado radicalmente, como también ha cambiado la de las autoridades, ¿no? Pero bueno, eso es lo que verán en las próximas diapositivas. Repito, me gustaría que después de que la presentación de Liliana fuera un gatillo para que lo discutamos y para que nos cuenten ustedes de su realidad también, ¿no? Así que, Liliana, adelante, tenés los micrófonos a disposición. Bárbaro, muchísimas gracias, Edgardo, por la presentación. Gracias, Miguel, como siempre, por recibirnos y por sumarte a todas las actividades que proponemos, y obviamente gracias a todos los que están participando de esta actividad. Y como muy bien decía Edgardo recién, vamos a hacer foco en esta charla sobre tratamientos de alta eficacia en pacientes que tienen alta actividad dentro de este particular contexto en el que nos encontramos ya desde hace varios meses. Y para dar el puntapié inicial, vamos a empezar con un caso que siempre es interesante como para ponernos en foco acerca de qué es lo que nosotros interpretamos como un paciente de alta actividad.
Y en este caso en particular estamos frente a una mujer joven de 33 años, trabaja de periodista, con lo cual tiene una vida que es muy activa, que está en pareja, que aún no tenía hijos, sin ningún antecedente, que en el mes de abril y 3 meses más tarde, en julio, hace 2 episodios que por sus características clínicas en cuanto a esto de dolor, disminución de la agudeza visual, en el primer caso en el ojo izquierdo, en el segundo el ojo derecho, eran muy sugestivos de cuadros de neuritis óptica, ¿no? Que es lo que tenemos resumido acá abajo. Un episodio de neuritis óptica en abril del 18, segundo episodio en julio del 18, es en este momento en que la conocemos, recibe tratamiento con lo clásico, que es metilprednisolona endovenosa, 5 gramos en total, y a posteriori la recuperación es ad integrum, con un EDCS de 1 dado por esta hiperreflexia generalizada. Obviamente que siempre en el contexto de paciente joven con un evento sugestivo de episodio desmineralizante se hace resonancia de cerebro, en donde vamos a ver un montón de lesiones a nivel de la sustancia blanca, bastante sugestiva esta, en la proximidad del polo temporal, hay lesiones periventriculares, algunas que están bastante próximas a la corteza, que podríamos definir como yuxtacorticales, y cuando agregamos el contraste vamos a ver que muchas de las lesiones que estamos viendo realzan con el contraste, ¿sí? Algunos como un anillo abierto, otros con un realce muy marcado, e incluso zonas que son hipointensas y que las estamos viendo acá en esta secuencia de T1 y que nos están hablando de gliosis o de destrucción del tejido. Entonces, frente a esto, uno se plantea, ¿podríamos considerar a esta paciente como una forma muy activa de la esclerosis múltiple? Y en realidad, para ponernos en este contexto y para orientarnos a pensar que es una forma muy activa, utilizamos ciertos marcadores o ciertos factores que nos ayudan a diferenciar a los pacientes. Usamos factores clínicos y dentro de los factores clínicos, típicamente en esta mujer tenemos que en un lapso de 3 meses nada más tuvo 2 eventos clínicos. Entonces, si bien el debut fue monofocal, tiene una alta frecuencia de recaídas, y más allá de que tenemos otros factores que son clínicos, lo que más peso va a tener para definir la agresividad que tiene la enfermedad en ese paciente van a ser los factores imagenológicos. ¿Y qué vamos a mirar cuando estamos mirando las imágenes de estos pacientes? ¿Qué cantidad de lesiones tienen las secuencias de T2? ¿Cuántas de estas lesiones son positivas? Y obviamente en esta paciente teníamos un muy importante volumen lesional en T2 y ustedes vieron la gran cantidad de lesiones que realzaban con el gadolinio. La presencia de lesiones infratentoriales o medulares también son factores imagenológicos de mal pronóstico que no estaban presentes en esta paciente. En cuanto a los factores demográficos y ambientales, no tienen el mismo peso que los factores imagenológicos que están en primer lugar y en segundo lugar los factores clínicos. Pero consideremos que muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen un único evento clínico, como pudo haber sido esta misma paciente, una única neuritis óptica, y sin embargo, la gran actividad o la definición de paciente muy activo lo vamos a hacer una vez que miremos las resonancias y nos fijemos sobre todo en la presencia de este tipo de marcadores. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque el día de hoy todavía no existe una definición que haya sido mundialmente consensuada y aceptada para definir formas que son muy agresivas de la enfermedad. Vamos a ver que la mayoría, y que están acá puestas todas juntas en esta revisión que hace Óscar Fernández en el año 17, vemos que en todos ellos hay una combinación de actividad en la resonancia, progresión o velocidad de progresión del EDCS y la presencia en cuanto a número de recaídas.
En realidad esto, más que ayudarnos a clasificar en el momento mismo en que vemos a un paciente muy activo, esto tiene mucho más que ver con cómo será el comportamiento durante el seguimiento, pero no nos lo define en el momento de inicio. Vuelvo a insistir, ¿por qué es importante identificar estos pacientes? Porque más o menos 1/3 de todos aquellos que veamos en el consultorio van a tener mucha actividad clínica y radiológica, perdón. Y la conducta que nosotros tomemos en ese momento es lo que va a terminar definiendo el futuro. Esta es una revisión más reciente, pero que nuevamente tiene que ver con, si ustedes se fijan, la velocidad que progresa el EDSS, o sea que acá estoy definiendo un curso agresivo, pero no estoy definiendo el grado de agresividad que tiene esa enfermedad en el momento en que conozco al paciente, lo mismo que esto, y acá el comportamiento o la agresividad está definido por lo que ocurre con las reiteradas resonancias que les vayamos realizando, o eventualmente con la falla terapéutica a uno o más de estos fármacos moduladores de la enfermedad. Son todas definiciones que aluden a un comportamiento agresivo a lo largo del tiempo, pero no me definen al paciente en el mismo momento en que yo lo conozco. ¿Y por qué es importante que yo haga este ejercicio mental y lo defina ese día 1? Porque esto va a modificar sustancialmente mi enfoque terapéutico. Y de hecho, para la paciente que acabamos de presentar, esta opción de empezar con los que por ahora estamos llamando como fármacos de plataforma, que sería el tradicional paradigma, lento y seguro, y a medida que veo que no responde, ir cambiando mi estrategia hasta llegar a fármacos de muy eficacia, de alta eficacia, lo más probable es que cuando llegue a este momento, las condiciones clínicas de las pacientes probablemente se hayan deteriorado de forma significativa. Entonces, lo que se propone es invertir esta pirámide y obviamente hablar de individualización y de tratamiento personalizado. Y esto es, a grosso modo, siempre hacemos en el consultorio cuando conocemos a un paciente. Vemos si existen o no existen factores de mal pronóstico. Y si tenemos factores de mal pronóstico, lo más probable es que recurramos a algunas de estas opciones que tenemos marcadas. Podrán ser orales, podrán ser anticuerpos monoclonales, siempre teniendo en consideración las características de ese paciente. Y yo siempre insisto que como la gran mayoría de los pacientes que vamos a ver en consultorio son mujeres, tener en consideración planificación familiar al momento de elegir nuestra estrategia terapéutica va a ser importante también. Lamentablemente, más allá de que yo opte por estas terapias de mayor eficacia, no tengo ningún biomarcador al momento actual que me pueda predecir de antemano si va a responder o no, de manera tal que, además de controlar y manejar la presencia de eventuales efectos adversos, voy a tener que identificar respuesta subóptima para cambiar o elegir una estrategia alternativa. Todo esto siempre lo tuvimos muy claro, pero ya desde hace muchos meses, por lo menos 6, desde que aparecen los primeros casos en Wuhan de COVID-19, esto en cierta manera generó nuevos desafíos en nuestra forma de manejar a los pacientes con esclerosis múltiple, y esto vamos a ver que fue cambiando mucho a lo largo del tiempo, y pasamos de tener muchas dudas a tener muchas más certezas. ¿Por qué? Porque siempre nosotros adquirimos certezas en la medida en que vamos conociendo datos. Y entonces es que van y aparecieron toda una serie de datos. El primero de ellos, y es el que nos despejó muchas de las dudas, fue el registro italiano liderado por María Appia Sormani. Y en este caso estamos hablando de registros que son regionales. Estos es Italia, fundamentalmente las zonas de Piemonte y Lombardía, donde se concentraron la mayor cantidad de casos de COVID, y ellos
en este trabajo recolectaron 232 pacientes. La primera vez que dieron a conocer los datos fue en el mes de abril y después hicieron una actualización ahora en el mes de junio. De todos estos pacientes, 57 tenían test positivo, el resto eran signos o síntomas compatibles con la infección de SARS-CoV-2 aún sin un test confirmatorio, que de hecho vamos a ver que es bastante común en todas las series, ¿no? No necesariamente se testea a todos los pacientes, como vamos y como de hecho estamos viendo en este ejemplo. Y dentro de esta cohorte de pacientes, 21 no estaban recibiendo tratamiento, la gran minoría. Todos los demás sí estaban recibiendo tratamiento y vamos a ver que muchos de ellos estaban recibiendo terapias de alta eficacia, sobre todo fingolimod, natalizumab, ocrelizumab, más alejado cralivine, y tenían un único caso de alemtuzumab. Entonces, ¿qué pasó con estos pacientes? De todos estos 232, solamente 10, nada más que 10, desarrollaron formas severas o críticas de la enfermedad. Críticas ya estaban en unidades de cuidados intensivos por falla respiratoria, shock séptico, falla multiorgánica. Aquellos que tenían un compromiso severo no requerían internación en terapias intensivas, pero obviamente estaban hospitalizados. De estos 10, 6 fueron los que desarrollaron formas críticas, que son los que están representados acá abajo, y de estos 6, 5 fallecieron. Si nos concentramos en las características de estos 6 pacientes que fallecieron, vamos a ver que la edad promedio era bastante avanzada, la mayoría son hombres, y vamos a ver que el sexo masculino es un factor que se repite en todos los registros o serie de casos que hay comentados hasta el momento. Mucho tiempo de duración de la enfermedad, y eran en su casi totalidad fenotipos progresivos, con un alto EDCS, que vamos a ver que es otro de los parámetros que se repite en todas las series, y la gran mayoría tenía comorbilidades presentes, una o más de una. De estos 5 que fallecieron, solamente 2 pacientes estaban con tratamiento, dimetilfumarato y rituximab, y fíjense las edades también más avanzadas de los pacientes, todos fenotipos secundarios progresivos, EDCS es muy alto, 7 en el caso de rituximab, 6 en el caso de dimetilfumarato. Los otros 4 que tuvieron formas severas, 2 estaban tratados con natalizumab, 1 estaba tratado con acetato de glatirámero y otro estaba con dimetilfumarato, y todos ellos tuvieron una evolución favorable, y esto lo conocimos cuando se hace la actualización del reporte en el mes de junio de este año. Después de este registro italiano aparece el registro francés, ya con una N mayor de pacientes. Vemos que eran relativamente más jóvenes, en su gran mayoría mujeres. El EDCS promedio global de la población era bajo, la gran mayoría de los pacientes fenotipos a recaídas. Tenían criterios de inclusión un poco más estrictos, en donde pedían PCR positiva para SARS-CoV-2, del cual fue positiva en el 42, casi 43% de los pacientes, y el resto tenían signos o síntomas sugestivos de infección por SARS-CoV-2. En este caso, la forma de clasificar la gravedad de la enfermedad fue a través de este score que iba de 1 a 7, 6 y 7 eran los grados más severos. Desde el 3 ya estaban hospitalizados. En el caso 6 ya requerían la internación en terapia intensiva porque dependían de ARM o de ECMO para poder respirar. 7 era muerte. Y de estos 347 pacientes de los que hablábamos al comienzo, el 21%, o sea 73, cayeron en estas formas que consideramos como más agresivas porque requerían la hospitalización. ¿Y qué tenían en común estos pacientes hospitalizados versus los no hospitalizados? Los hospitalizados tenían un EDCS más elevado, vemos que estaba casi cerca al 6, perdón, que es acá donde lo estoy marcando, y en cuanto a la edad de los pacientes hospitalizados eran mayores, promedio 55 años, respecto de aquellos no hospitalizados.
O sea que vuelve a ponerse en el tapete el hecho de que edad, nivel de discapacidad son factores relacionados con una peor evolución de la infección por SARS-CoV-2. Cuando después se hace un análisis univariado para ver el peso de cada uno de los factores de riesgo, vamos a ver que la edad, y sobre todo cuando se va aumentando de a 10 años, era marcador pronóstico de peor evolución. Los hombres, como siempre, la presencia de comorbilidades, ¿sí? Y vamos a ver que comienza a aparecer también la obesidad, los cursos progresivos y los mayores niveles de discapacidad. Cuando se hace, o siguiendo con este análisis univariados, no era el tipo de tratamiento que estuvieran recibiendo los pacientes los que iban a determinar la evolución, sino factores relacionados entonces con edad, sexo y comorbilidades. Más interesante, obviamente, que hacer un análisis univariado es hacer el análisis multivariado para ver cuáles de todas ellas se comportan como factores independientes para determinar la evolución de la infección. Y fundamentalmente, edades más avanzadas, el sexo masculino, la obesidad, cerca de las comorbilidades cardíacas y la mayor discapacidad son los que fundamentalmente van a determinar cómo le va a ir a ese paciente con esclerosis múltiple y que se infecta. Y esta es, continuando con lo que ellos nos estaban mostrando, es ver cómo estaban distribuidos en cuanto a tratamiento los pacientes. De esta cohorte, casi todos, un 82%, estaban bajo tratamiento. Y lo que ellos vieron es que el uso de estas drogas modificadoras de la enfermedad no se asoció a un mayor riesgo de hospitalización. Sí, lo que se vio es que una mayor proporción de pacientes sin tratamientos estaban dentro de aquellos que fueron hospitalizados o fallecieron, y que en realidad esos tenían una evolución más prolongada de la enfermedad, mayor comorbilidades y mayores edades, y por eso es que también se había decidido ya hacía tiempo la suspensión del tratamiento. Y que la exposición a los fármacos modificadores de inmunosupresión o el grado de inmunosupresión que tenían estos pacientes y que está relacionado al mecanismo de acción del fármaco, no modificaron el riesgo de desarrollar formas severas de COVID-19. Con lo cual, parece ser, por lo menos por estos registros que vamos viendo, que no es el fármaco lo que determina la severidad de la evolución, sino otras características demográficas del paciente. Este fue el más reciente de todos los registros. Vimos Italia, vimos Francia. Esto lo vamos a ver en un centro en Nueva York, en donde, revisando todos sus pacientes con esclerosis múltiple, tuvieron 76 con síntomas o bien hallazgos radiológicos compatibles con infección por SARS-CoV-2 o que tenían una PCR positiva, y el 10% fueron los que presentaron formas críticas de infección. Vemos que de esta cohorte el 87% estaba bajo tratamiento, y acá la particularidad es que casi el 45% de ellos estaban recibiendo terapias anti-CD20, o bien rituximab o bien ocrelizumab. Y después teníamos otros espectros de fármaco. ¿Y qué vieron ellos? Lo que vieron también los italianos y vieron los franceses, que en realidad un paciente con esclerosis múltiple, cuando contrae infección por SARS-CoV-2, va a tener una evolución que es similar a la que vamos a ver en la población general. Y de hecho los fármacos no son predictores de una peor evolución, lo cual son todos mensajes tranquilizadores, y que obviamente en la medida en que contamos con esta evidencia, también nos reaseguramos y fuimos perdiendo muchos de los miedos o de la incertidumbre que podíamos tener al comienzo. Pero más interesante que estos datos o estos registros individuales es poder llegar a obtener datos globales, que es esta iniciativa
que está dirigida por la MS International Federation y MS Data Alliance, que lo que hacen es reunir todos los registros del mundo para tratar de tener una idea mucho más real acerca de qué ocurrió con estos pacientes. Este es el último informe, que es de junio de este año. Los reportes pueden hacerlo los médicos y hay más de 600. Los reportes los pueden hacer los pacientes y hay casi 6.000. Y hasta ahora lo que se vio es que los pacientes que tienen que ser hospitalizados o que van a ingresar a terapia intensiva o que se mueren, fundamentalmente van a ser aquellos con fenotipos progresivos, aquellos que tienen una mayor escala de discapacidad, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, y que además este grupo de pacientes con EDSS más elevados son los que tienen las edades más avanzadas. Se siguen repitiendo los mismos factores pronósticos. Y esta es una pregunta que me pareció interesante, que aparece en una letter en Neurological Science, en donde los autores se preguntan si los pacientes con esclerosis múltiple tienen un riesgo mayor de contraer infecciones por COVID. Y a la conclusión que llegan a partir de revisar los datos a los cuales accedemos y demás, es que los pacientes con esclerosis múltiple y tratados con algunos fármacos que potencialmente pueden interferir con la replicación viral, como en el caso de los interferones, o que disminuyen los niveles de ciertas citoquinas como interleuquina 6, y en este caso sobre todo los anti-CD20, que están involucradas en realidad en formas severas de un síndrome de distrés respiratorio agudo, hasta podrían tener un riesgo menor de presentar formas severas de infección por SARS-CoV-2. Y ahora vamos a ir viendo qué datos tenemos hasta el momento de cada uno de estos fármacos que solemos utilizar en pacientes con formas muy activas. Uno de ellos dijimos que es Conocre, y fue el primero que dio a conocer los datos en una cohorte de 100 pacientes que están incluidos en la base global de seguridad. Así es como ellos clasificaron la severidad de la infección. Cada vez que ustedes revisan una serie de casos publicados, la forma que se clasifica la severidad de la infección por SARS-CoV-2 es bastante variable, pero generalmente las formas severas o críticas son aquellas en donde ya tienen mayor compromiso respiratorio, por lo tanto están hospitalizados, pero no en terapia intensiva como los críticos. ¿Y qué es lo que vieron acá? Que de esos 100 pacientes, 74 eran casos confirmados, la mayoría eran mujeres con un fenotipo más frecuente a recaídas. En el momento que se hace este reporte, que fue en mayo, de 26 pacientes que requirieron la hospitalización, 13 todavía estaban internados, y los datos que van surgiendo hasta ahora es que la evolución ha sido favorable, y no se han registrado hasta el momento casos que hayan sido fatales. Con respecto con alemtuzumab, la casuística es un poco menor. Hasta el 17 de mayo del 2020 había un total de 39 casos reportados, en su gran mayoría no serios, 8 serios, 2 que tenían la infracción en curso, 2 que ya se habían recuperado, 4 que todavía no se conocía el outcome final del proceso infeccioso, pero no habían sido constatados fallecimientos, y un grupito más chiquito, y estos son datos que provienen de Madrid, en donde contaron sus 10 pacientes tratados con alemtuzumab, en donde vieron que tenían una duración variable de la enfermedad, que era variable también el tiempo entre que habían recibido el último ciclo y que desarrollaron la infección, y en cuanto al recuento linfocitario, llegan a la conclusión, tengamos en cuenta que son 2 pacientes, pero son siempre datos que suman, que los pacientes con alemtuzumab no tendrían un mayor riesgo a infectarse, y en el caso de que lo hagan, probablemente el curso de la evolución será muy similar al de la población general. Con cladribine, estos son datos de la base de seguridad de Merck, hasta el 29 de julio, se conocieron 47 casos, 18 fueron confirmados por hisopados, un rango etario variable,
tampoco la mayoría, como ven acá, de los 18, 14 tuvieron formas no serias, con lo cual no se necesitaba hospitalización, y no hay hasta el momento casos de fallecimientos que se hayan comunicado. De manera tal que a través de estos datos nosotros pudimos llegar a entender y a disminuir nuestra incertidumbre de que pacientes con esclerosis múltiple y formas severas de la enfermedad deben empezar con los tratamientos, porque eventualmente si este miedo a lo que podría ocurrir con la infección nos enlentece nuestra toma de decisiones y caemos en este estado de inercia terapéutica, lo más probable es que como resultado de eso tengamos un detrimento o una mayor actividad de la enfermedad en ese paciente, cosa que después va a ser poco probable que podamos volverlo atrás. Entonces, definimos que es una forma muy activa, iniciamos el tratamiento con lo que consideremos que es apropiado. ¿Y qué hacemos con los controles? Controles de resonancia o controles de laboratorio. La situación de pandemia no es una situación que nos tenga que bloquear para realizar los estudios que los pacientes necesitan. La mayor parte de los hospitales tienen áreas COVID o no COVID. Si hay hospitales que están destinados específicamente a la atención de pacientes con COVID, tenemos resonadores que funcionan independientemente, con lo cual el acceso a las resonancias, así como a los controles de laboratorio, debe de garantizarse en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque eventualmente lo que podamos encontrar en la resonancia o en los laboratorios pueda modificar nuestra conducta o llevarnos a tomar ciertas medidas en cuanto a lo que es la farmacovigilancia, ver los niveles de leucopenia y reforzar algunos cuidados para ese paciente en particular. Entonces, para resumir lo que dijimos hasta ahora, un par de puntos a recalcar. Esta pandemia no tiene que posponer el tratamiento o impulsarnos a elegir terapias menos efectivas, pero que nos parecen más seguras, en formas que son muy activas de la enfermedad, porque eso obviamente va a tener un impacto negativo sobre la evolución de la enfermedad. No es recomendable extender los intervalos de infusión, excepto en situaciones que sean particulares o muy puntuales y que van a resolverse en el caso individual de las personas. Obviamente, las visitas presenciales en la mayor parte de los casos han sido reemplazadas por teleconsultas u otras formas de comunicación con los pacientes, pero el tener esclerosis múltiple no aumenta las chances de contraer infección por COVID, y en el caso de que la contraigan, la evolución va a ser similar a lo que ocurre en la población general, y los predictores de peor evolución van a ser la edad, el ser hombre, la presencia de comorbilidades y obviamente los niveles mayores de discapacidad. Y nada más, y muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias, Liliana. Está abierta la discusión, los comentarios, lo que quieran ustedes decir, las impresiones, las realidades locales, etcétera, etcétera. Todas las preguntas que le quieran hacer a Liliana. Yo quisiera no una pregunta, sino escuchar una... Me ha hecho mucho ruido la protección que pueden tener sobre esa tormenta de citoquinas de los fármacos de alta eficacia. La verdad no lo había ni escuchado ni leído nada. Eso podría ser aplicable entonces como un factor casi de protección. Habría que esperar un poco más a ver qué pasa. Por supuesto, obviamente. No es que, si bien con estos estudios lo que vamos viendo es que hay cada vez una mayor casuística de pacientes con esclerosis múltiple y que contraen la infección, se va conociendo que sobre todo algunos fármacos y más allá, o algunos en donde particularmente actúan sobre interleuquina 6, podrían tener este efecto protector. Y de hecho, viste que hay algunas de las terapias
que se empezaron a utilizar para controlar severidad de la infección por COVID, no estoy hablando de pacientes con esclerosis múltiple, en donde se utilizó, por ejemplo, el satralizumab. Pero todo esto es como que nos da un poco más de tranquilidad acerca de que no estamos dañando a nuestros pacientes por el tratamiento que le estamos dando. Y más allá de eso, incluso tampoco se ha visto en pacientes con HIV, que pacientes más inmunosuprimidos que esos creo que no haya realmente, tampoco en ellos se vio una mayor incidencia de infecciones por COVID, ni tampoco que la infección tuviera una peor evolución de lo que se observa en la población general. Habrá que ver qué hacen los reumatólogos que van un poquitito más adelante que nosotros en este tipo de terapéuticas Sí, y seguirlos. seguirlos. Sí, de hecho, viste cuando mostré los datos del grupo francés, los reumatólogos en Francia también comentaron los resultados de pacientes con distintas patologías reumatológicas, artritis reumatoidea, lupus sobre todo, ¿no? Que son las más frecuentes, y ellos vieron que los números eran muy parecidos a los que se veían en esclerosis múltiple, ¿sí? Que las comorbilidades tenían más peso, que no dependía tanto del inmunosupresor que estuvieran utilizando. Entonces, lo que vamos conociendo nosotros, sumados a la experiencia de otras especialidades como reumatología, que también manejan drogas de alta eficacia, ¿no? Y que modifican mucho el sistema inmunológico del paciente, también tendríamos datos bastante tranquilizadores. Bien. Hola. ¿Sí, Jorge? Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Jorge. Bueno, en primer lugar, buenos días, porque tengo la comunicación cuando quería saludarlos, así que aprovecho en primer lugar para saludarlos con mucho afecto a todos ustedes, que saben ustedes el afecto que les tengo a todos ustedes. Y bueno, aprovechar para hacer una pregunta. En primer lugar, un comentario que sirve para hacer la pregunta, ¿no? Liliana, el solumedrol, la metilprednisolona en el país no se consigue, en primer lugar. No se consigue, ¿no? Por lo menos en Tucumán, yo he tenido pacientes que han tenido recaídas y he tenido necesidad de hacerles solumedrol y no he podido conseguir, salvo rarísimas excepciones. En ese caso es la primera pregunta que quiero hacer. ¿Cuál es la posibilidad que tenemos ante la falta, la escasez de solumedrol? Y la segunda pregunta es, aprovechando esa escasez de solumedrol, en el caso que el paciente tuviera una recaída importante en esta época de COVID, si hay alguna recomendación en especial para hacerlo, salvo que es extremadamente necesario, que de todas maneras sabemos que el corticoide lo único que hace es retrasar el tiempo de, o sea, adelantar lo que va a suceder sin el solumedrol, y para no inmunosuprimir al paciente, si hay alguna recomendación en especial con respecto a una recaída severa, digamos, que de todas maneras, insisto, para nosotros, en Tucumán por lo menos, no es muy complicado no hacerlo al solumedrol y no inmunosuprimir a los pacientes hoy, porque de hecho no lo conseguimos. Ok, muchísimas gracias por la pregunta. En realidad las recomendaciones, sí, es tratar a las recaídas en caso de que sea necesario, sí, porque de hecho
dentro del contexto de pandemia o fuera del contexto de pandemia, uno siempre trata las que son severas y las leves, la mayoría de las veces no, porque se terminan de recuperar. Si uno consigue metilprednisolona, se hacen los 5 cursos y de hecho no te va a aumentar el riesgo, y fíjate que hasta ahora una de las opciones terapéuticas para disminuir o acortar la estada en terapia intensiva de pacientes no esclerosis múltiple que desarrollan COVID es la dexametasona, con lo cual no estamos corriendo o poniéndole un riesgo mayor a un paciente con esclerosis múltiple. Nosotros no tenemos meprednisona oral en las mismas dosis de 1 gramo como es lo de metilprednisolona. Eventualmente uno podría recurrir a lo clásico de miligramo kilo peso, pero eventualmente si es una recaída muy severa, la otra opción que vos podés plantearte es plasmaféresis, que de hecho se puede hacer. La única contraindicación que tendría es si el paciente está cursando una infección severa por COVID, pero fuera de ese contexto, y si tenés acceso y es una recaída muy severa como la que estás contando, lo podés utilizar perfectamente. Muchas gracias. No, de nada, Jorge, gracias por la pregunta. Qué raro, ¿no? La falta de Solumedrol en toda la provincia. Porque la verdad No, nosotros... no solo en la provincia, sino en el país. Porque tengo una paciente que de hecho tiene una obra social que hicieron pedido a todas las farmacitis del país y no existe. De hecho, es un problema que yo tengo hace muchos años con el Solumedrol, ¿no? ¿De ustedes? Sí, nosotros la verdad no nos pasó lo mismo porque hemos tratado a más de una recaída durante estos meses, hemos utilizado Solumedrol, metilprednisolona, y la verdad que nada, fue hacer el pedido, organizar la unidad de corta estancia, hospital de día y administrárselo al paciente. También hemos tenido no respuesta a los corticoides y hemos tenido que recurrir a plasmaféresis, pero nos hemos manejado como habitualmente manejamos las recaídas en los pacientes. Y a ver si puedo hacer otra pregunta. Perdón, a nosotros nos pasa lo mismo que a Jorge. Mira. Es decir, tenemos problemas con metilprednisolona. No, nos ha tocado varios brotes y tener que recurrir al hospital para subsanar lo que en la parte privada y en droguerías y buscar y digamos, y hemos tenido problemas. O sea que veo que es un problema no solo inherente a la provincia nuestra. En realidad, no sé por qué no es una droga que sea en comparación con otras caras o digamos, conseguimos drogas que son muchísimo más caras, no falta provisión de otros, pero la verdad que veo que lo que no nos pasa solo a nosotros. Es un tema. Obvio. Es un tema. Quisiera hacer otra pregunta. Aprovechando la introducción de Edgardo, de tener la libertad de poder hacer todas las preguntas que nosotros queramos, ante todas las alternativas de tratamiento que hay hoy en día, y sobre todo cuando uno tiene casos con pacientes con relativamente alta actividad, yo me pregunto, ¿no? Hoy, ante los probables eventos adversos que puede provocar 2 drogas en particular. El fingolimod, en particular por su de tener que suspender el tratamiento por una leucopenia importante o por un probable edema de mácula, y no sé si me estoy olvidando de alguna otra cosa que quería preguntar sobre el fingolimod. Y la otra droga que me preocuparía hoy usarla, empezar a utilizarla
con otras alternativas que de hecho hay hoy en día con respecto a que aparentemente serían mucho más efectivas y con muchos menos efectos colaterales. Me refiero al natalizumab, es como que hoy, con todas las alternativas que hay, me pregunto, yo personalmente, ¿no? Me pregunto, ¿empezaría un tratamiento con fingolimod o con natalizumab hoy, con todas las otras alternativas que tengo, con los riesgos que significan la suspensión, el efecto rebote? Me estaba olvidando del fingolimod, que tuve una paciente que la tuve que suspender y hizo un efecto rebote, además del edema de mácula y además de la leucoencefalitis multifocal progresiva en el caso del natalizumab. Son drogas que yo me pregunto y les quiero transmitir mi inquietud a ustedes, y eso es lo que quiero preguntar de esto. Yo hoy no sé si serían drogas que yo utilizaría, digamos, ¿no? Comenzaría a utilizar en un paciente hoy. Yo quisiera contestar a la primera parte de tu pregunta. Con respecto a iniciar un tratamiento con fingolimod o natalizumab, la evidencia demuestra que no hay ningún problema y definitivamente nosotros, o en el resto del mundo, se están iniciando en este momento tratamientos con ambas drogas como si estuviéramos fuera de la pandemia. Y fíjate una cosa, Jorge, fingolimod es un medicamento que está en un ensayo clínico para COVID, increíblemente, ¿no? Para tratar pacientes con COVID, creo que es un curso de 3 días para aquellos pacientes críticos o que, digamos, en los que tienen compromiso inmunológico secundario a la infección, ¿no? Por lo tanto, yo no veo ningún inconveniente en iniciar ninguna de las dos drogas, y con natalizumab no hay evidencia que la depresión inmune que pueda producir aumente el riesgo de empeorar la infección por COVID eventualmente si el paciente la contrae. Con respecto a lo que contabas del edema de mácula, con fingolimod, bueno, 1% de los pacientes, 2% probablemente de los pacientes tengan edema de mácula, y en esos casos sí, hay que suspenderlo y cambiar de droga. Y obviamente si tienen una linfopenia crítica, también suspender el medicamento y eventualmente cambiar de medicamento, pero no, yo creo que con esos dos medicamentos el uso debe ser el habitual, tanto para iniciar un tratamiento como en el mantenimiento de ese medicamento. La infección por COVID no sus indicaciones. No sé si hay otros comentarios adicionales. Sí, yo quería comentar hoy una de los unmet needs, estas necesidades insatisfechas, pasa porque desde el componente inflamatorio no está el tratamiento que tenga la mayor eficacia o una eficacia superior a todos los otros, y que también combine el tema de seguridad, monitoreo, acceso. Por eso es que todos los tratamientos hoy disponibles tienen un rol, y tienen un rol en este proceso de individualización y en cada paciente. Porque esto siempre nosotros hacíamos el ejercicio o una especie de desafío, es decir, ¿por qué no usamos alemtuzumab en todos los pacientes? Y vamos con la intervención que en teoría es más eficaz que todas, porque el precio que pagamos por esa eficacia está en la carga de monitoreo, está en el riesgo desde el lado de la seguridad, y de esa forma es que todas las intervenciones hoy tienen pros y tienen contras, y pasa para todas las intervenciones, no solo para fingo y para natalizumab, sino que cada una de las intervenciones y los medicamentos tienen pros y tienen contras, que llevan a que sigamos ejerciendo este proceso de individualización e intentemos utilizar la mejor estrategia para cada paciente en base a cuánto vamos a pagar para conseguir la eficacia, cuánto para el monitoreo, cuánto desde el lado de la seguridad
de ahí en donde hoy un poco el mundo se maneja de este lado, en donde cada paciente o determinados pacientes y las intervenciones tienen un rol bien establecido, si no ha aparecido esa intervención que desplace a todas, y digamos, bueno, de ahora en más no hace falta pensar en todos los otros tratamientos, pensemos en este porque el combinado de eficacia, de seguridad, de tolerancia, de carga, es superior a todos los otros. Como no está esa situación, es que cada uno de los medicamentos tienen un rol en el escenario terapéutico. Muy bien. Bueno, si no hay